A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si las empresas se estuvieran perdiendo a sus trabajadoras con más experiencia por una razón de la que nadie, pero nadie se atreve a hablar? Pues bien, eso es justo lo que está pasando. Hoy vamos a analizar el coste, a menudo invisible, que tiene para las empresas y para la economía el silencio que rodea a la menopausia. Y para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, miremos esta cifra. Solo en un país como Brasil hay 30 millones de mujeres en la franja de edad del climaterio y la menopausia. 30 millones. Es una barbaridad, un segmento demográfico enorme y, por supuesto, una parte fundamental de la fuerza laboral. Claro, y que nadie piense que hablamos de pequeñas incomodidades, ¿eh? Para nada. Son síntomas muy reales que impactan directamente en el día a día. Imagínate estar en medio de una reunión importante y de repente un sofoco intenso. O intentar concentrarse en una tarea compleja y sentir como una especie de niebla mental que no te deja pensar con claridad. Son barreras muy tangibles para el rendimiento. Y aquí es donde llega lo más paradójico, casi irónico de toda esta situación. Esta etapa biológica suele coincidir con un momento en el que muchas mujeres, a menudo con hijos ya mayores, están listas para dar el siguiente gran salto en su carrera. Pero en lugar de alcanzar esa cima profesional, se encuentran con un muro de frustración y obstáculos. Vale, hasta ahora hemos hablado de la parte personal, de la experiencia individual, pero ¿y el dinero? ¿Cuánto le cuesta todo este silencio a la economía? Pues en Alemania se han puesto a hacer los cálculos y el resultado es cuanto menos impactante. La cifra es para quedarse de piedra, 9.500 millones de euros cada año. Esa es la pérdida de producción que un estudio de la Escuela de Economía de Berlín calcula que sufre la economía alemana por los síntomas de la menopausia. Es un coste gigantesco que hasta ahora había sido prácticamente invisible. Pero ¿de dónde sale una cifra tan descomunal? Pues no es magia, son datos muy concretos. Fijaos, casi una cuarta parte de las mujeres afectadas acaba reduciendo su jornada laboral. Un 20%, 1 de cada 5, directamente cambia de trabajo. Y ojo, 1 de cada 10 se ve obligada a jubilarse antes de tiempo. Esto no son elecciones, son consecuencias directas de la falta de apoyo. Y claro, todo esto tiene un efecto dominó. La pérdida de estas profesionales con tantísima experiencia no ocurre en el vacío. Golpea de lleno a sectores que, para colmo, ya tienen una falta de personal cualificado brutal. Pensemos en la sanidad, la educación, el comercio, profesiones además con una alta presencia femenina. A ver, si el impacto económico es tan bestia y afecta a millones de personas, la pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué narices nadie habla de esto? Vamos a ver qué hay detrás de este tabú en el entorno laboral. Y que quede claro, este silencio no es solo una sensación, no. Es una realidad que se puede medir, y los datos lo dicen alto y claro. Más de la mitad de las mujeres encuestadas en el estudio de Rumler lo tienen clarísimo. La menopausia en su trabajo es un tema tabú. La propia investigadora que está detrás de estas cifras, Andrea Rumler, lo clava con esta frase. Dice, muchas mujeres en esta fase de la vida sufren en el trabajo, pero no hablan de ello, por vergüenza, por falta de conocimiento o por miedo a la estigmatización. El resumen es vergüenza y miedo. Esos son los ladrillos del muro de silencio. Bueno, pero no todos son malas noticias. Este muro de silencio se puede derribar. De hecho, ya hay quien lo está haciendo. Vamos a ver algunos ejemplos pioneros que nos enseñan cómo se puede abordar este tema de forma constructiva. Y el contraste entre actuar y no hacer nada es brutal. Por un lado, tenemos el modelo del Reino Unido, donde el gobierno y miles de empresas se han puesto las pilas con guías y compromisos claros. Y por otro, la realidad en muchísimos otros sitios, donde la respuesta sigue siendo la de siempre. Eso es un asunto privado. Y ahí se acaba la conversación. Vale, pero ¿qué hacen exactamente estas empresas pioneras? Pues por ejemplo, Vodafone ha puesto en marcha formación online y da más flexibilidad horaria. La consultora PwC lanzó una iniciativa que incluso cubre tratamientos médicos y ofrece una app de salud. El patrón que vemos se repite: formar, dar flexibilidad y, sobre todo, hablar del tema abiertamente. Estos ejemplos son geniales, de verdad, pero no nos engañemos. Son la excepción, no la norma. El gran reto que tenemos por delante es enorme. Pasar de simplemente saber que existe un problema a hacer algo de verdad para solucionarlo. Y para ver lo grande que es esa brecha, mirad estos datos de Alemania de este mismo año. Es que es increíble. Un 74%, casi 3 de cada 4 empresas, no ofrece absolutamente nada de apoyo. ¡Nada! Y solo un mísero 7% dice que hace mucho. La realidad es que la inacción corporativa sigue siendo la norma. ¿Y por qué pasa esto? Pues la raíz de todo el problema parece estar aquí, en la mentalidad de quienes dirigen las empresas. Un 63% todavía piensa que esto es un tema privado. Y claro, mientras se piense que un problema que cuesta miles de millones es privado, es imposible que nada cambie de verdad.
Así que todo esto nos lleva a una pregunta final, una pregunta que cada empresa, cada organización debería hacerse. ¿Está siendo parte del problema, manteniendo este silencio que tanto cuesta, o está siendo parte de la solución, ayudando a retener un talento valiosísimo? Porque en la respuesta a esa pregunta no solo está en juego el futuro de millones de carreras profesionales, sino también, y no es poca cosa, la salud de nuestra economía.